¿Están viendo? Sí. Bueno. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar ahora de lo que es lo que son las transfusiones sanguíneas y sus implicaciones médico-legales. En primer lugar, vamos a decir el concepto de lo que es una transfusión sanguínea. Es la transfusión o la transferencia de sangre o un componente sanguíneo de una persona donante u otro receptor, con el objetivo primordial de ¿qué? De mejorar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos u órganos. Entonces ya no es como antes se pensaba, ¿va? Ah, la paciente tiene 9 de hemoglobina, entonces transfundámosla. Ah, tiene 10 de hemoglobina, transfundámosla. Tiene 8 de hemoglobina, transfundámosla. No, es para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos u órganos. O, en este caso de un trauma, de mejorar la volemia o proporcionar nutrientes a todas las partes del organismo. Pero como estamos hablando de la sangre, ¿qué es la sangre? Bueno, la sangre vamos a decir que es un tejido conectivo especializado, que está formado por una parte líquida y por una parte sólida. ¿Cuál es la parte líquida? Bueno, el plasma, que circula en vivo y en él se encuentran suspendidos todos los elementos figurados. ¿Cuáles son esos elementos figurados? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. ¿Qué es el plasma entonces? Es aquel que contiene agua, sales, moléculas inorgánicas hidrosolubles, glucosa, proteínas y células, como por ejemplo los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Y tenemos otro concepto. Ya dijimos lo que es sangre, lo que es plasma, lo que es eritrocitos, lo que es glóbulos blancos, lo que son plaquetas, pero tenemos otro, el suero. ¿Qué es el suero? Es cuando se han consumido los elementos de la coagulación. Entonces, ya teniendo definido todo lo que son estos elementos, vamos a comenzar ya lo que es la hemoglobina. ¿Qué es? Bueno, es una proteína globular que está presente en los eritrocitos. ¿Y su función principal cuál es? Es la de transportar oxígeno a los tejidos. Es la encargada de otorgar el color rojo a la sangre. ¿Cuál es su estructura? Y la tenemos. Formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, por 4 grupos N. Y aquí tenemos el glóbulo rojo cuando lo recibimos a través de los pulmones. Aquí tenemos las moléculas de hemoglobina, se llenan y es transportado hacia los tejidos. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Es importante porque debemos de reconocer cómo es que se transporta este oxígeno. ¿Están presentes los del grupo? ¿Le dieron transfusiones? Y listo. Ajá. ¿Cómo te llamas tú? Morena Mengíbar. Morena, ¿cómo es que se transporta el oxígeno? Ujú. Nada. El Buenas noches. oxígeno se... ¿Sí? Em, yo también soy del grupo, mi nombre es Keren. Y Dale. respondiendo a lo que usted estaba preguntando, el eritrocito llega a los pulmones y ahí mediante difusión se va a dar el intercambio entre el CO2 que lleva el eritrocito después de haber ido a los tejidos. Entonces ahí libera el CO2 y va a captar el oxígeno de esta manera
luego sale por las venas pulmonares. Como sabemos que en del pulmón va a cambiar el tipo de circulación, ¿verdad? Que es el único parte en el cuerpo en el cual una vena va a estar llevando sangre oxigenada. Esta la lleva al corazón y de esta manera el corazón lo distribuye en el cuerpo. Ya Ot- en el ot- cuerpo se va hacia los tejidos a donde se necesita el oxígeno. Sí. ¿Quién es otro de tu grupo? Eh, Mi grupo está Catherine. conformado Catherine, Morena, Mayra y Rina. Catherine, Keren, Morena, Rina. Solo ellos. Mayra. Mayra. Ujú. Vaya, Catherine, Sí. ¿cuáles son los mecanismos de transporte del oxígeno? Em, no lo Rina, recuerdo. ¿cuáles son los mecanismos de transporte del oxígeno? Catherine, Sinceramente ¿no no lo sabe? recuerdo. Bueno, entonces es bien difícil de hablar de este tema si no conocemos cómo se transporta el oxígeno. Si ya dijimos de que la hemoglobina es uno de ellos. Me extraña que ustedes no puedan contestar eso. Los mecanismos de transporte del oxígeno ya se los había dado anteriormente en clase. Y son tres. ¿Cuáles son? La hemoglobina, la sustitución de oxígeno y el gasto cardíaco. Esos son los tres factores a través de los cuales se transporta el oxígeno para poder llegar a los tejidos. La única razón para una transfusión, volvemos de nuevo, es para restablecer o mantener el transporte de oxígeno ¿a qué? A los tejidos. ¿Cómo se transporta? Ya lo dijimos, a través de la hemoglobina, a través del gasto cardíaco y a través de la saturación de oxígeno. Y está indicada cuando el suministro de oxígeno, mire cuándo está indicada, cuando el suministro de oxígeno cae por debajo del nivel crítico y no satisface las necesidades de consumo de oxígeno. Esto sucede cuando la hemoglobina llega a 3.5 gramos por decilitro. ¿Dónde lo van a encontrar? En Secretos de la Anestesia, capítulo 6, en terapia transfusional. ¿Por qué es importante esto? Porque para esto existe una fórmula para saber cuánto se transporta de oxígeno a los tejidos. Entonces, ahora que ya sabemos los tres mecanismos a través de los cuales se transporta el oxígeno, ahora la importancia es cuánto me va a llegar de ese oxígeno hacia los diferentes tejidos. Keren, ¿cuál es la fórmula? No li que esa fórmula, si no la sé o no la recuerdo, la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que estudiaron ustedes? Catherine. Porque para eso es el tema. Porque de qué nos sirve estar, ¿qué es lo que vamos a hablar de transfusión? Si eso es lo primordial. El transporte de oxígeno a los tejidos. Esa es la palabra clave. No me interesa nada más. Bueno, entonces vamos a decir de que espero tengan todo cuaderno en la mano, ¿verdad? Entonces vamos a decir de que esto constituye una fórmula que consiste en la hemoglobina por el oxígeno que une por cada gramo de hemoglobina por el gasto cardíaco por entre el 100%. Hemoglobina por el oxígeno que se une por cada gramo de hemoglobina por el gasto cardíaco entre 100. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que un paciente tiene 15 gramos de hemoglobina. Quiere decir que lo vamos a multiplicar estos 15 gramos por ¿cuánto es lo que une por cada gramo de hemoglobina? Morena.
¿Cuánto se une de oxígeno por cada gramo de hemoglobina? 1.6. 1.34 o 1.36. Entonces vamos a decir que vamos a multiplicar 15 de hemoglobina por 1.34 por el gasto cardíaco. ¿Y cómo es que se divide el gasto cardíaco, Rina? Rina. Frecuencia cardíaca por... Ujú. Rina. Frecuencia cardíaca. Bueno, se le corta. Mayra. Mayra. ¿No está Mayra conectada? Sé que es la frecuencia cardíaca, pero no recuerdo cuál es el otro. Bueno, Por volumen sistólico. exacto. Entonces vamos a decir que el gasto cardíaco sale de un volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca. ¿Y cuánto es aproximadamente el volumen sistólico? Vamos a decir que es de 70 ml por latido. ¿Y de cuánto es la frecuencia cardíaca normal? De 70. Entonces, si ustedes multiplican 7 por 7, 49, y le agregan los dos ceros, ¿va? 70 por 70, 4.900, aproximadamente 5 litros. Entonces, volviendo de nuevo a la fórmula, vamos a decir que vamos a multiplicar la hemoglobina de 15 por el oxígeno que se une por cada gramo de hemoglobina, que es de 1.34, por el gasto cardíaco, que nos salió 5 litros, o sea, 5.000 ml entre 100. ¿Cuánto nos va a dar eso? Bueno, nos va a dar generalmente 100.000 ml de oxígeno por minuto a los tejidos. Esa es la importancia de saber cuán saturada está la hemoglobina. Pero vamos a ver otro ejemplo. No tenemos 15 de hemoglobina, sino que tenemos 10 de hemoglobina. Volvemos a realizar la fórmula. 10 por 1.34 por el volumen que ya habíamos dicho del gasto cardíaco, que es de 5.000 ml entre 100. ¿Cuánto nos va a dar? 670. Miren la gran diferencia, casi 400 menos. Pero volvamos a lo que dice aquí. Cuando el suministro de oxígeno cae por debajo del nivel crítico, 3.5 gramos por decilitro. Entonces le ponemos 3.5 gramos por 1.34 por 5.000 entre 100. Nos va a dar 234 ml de oxígeno por minuto. Entonces aquí podemos ver de que este paciente hasta le vemos el cambio de coloración en las mucosas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, ¿lo transfundo o no lo transfundo? Y entonces, ¿a partir de cuándo lo voy a transfundir? Y aquí está, en el capítulo 6 de terapia transfusional. ¿De quién? Disculpe, Secretos de la anestesia. Dale. yo creo que no está proyectando su pantalla. No se mira. ¿No ven los demás? ¿Logran ver o no? No le No lo creo. No, Liz. Bueno, permítame, vamos a ver. ¿Entendieron la forma? Sí. Sí, se entiende. ¿Me escuchan? Sí. ¿Entendieron la fórmula? ¿O no?
Sí, Sí, Se les pregunte de que la norma técnica manifiesta de que hay que dormir el paciente con 9 gramos de hemoglobina. ¿A cuánto corresponde ese volumen aproximado a los tejidos? Por eso les estoy preguntando. Bueno, sigamos entonces. ¿Se puede ver ahorita? ¿Pueden ver? Sí, sí, aquí. sí. Bueno, ahí me avisan de nuevo cuando deje de presentar porque el interesado. No lo han pagado aquí en la casa. Bueno, entonces ya conocemos la importancia de lo que son los transportes de los mecanismos de transporte del oxígeno y cómo sacamos la fórmula para poder ver cuánto de ese oxígeno llega a los tejidos. Ahora bien, vamos a hablar de los elementos figurados. Los elementos figurados tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, ¿cuáles son las características? Bueno, en primer lugar son los benditos llamados eritrocitos. Miren, tienen en una forma de mentita. ¿Qué quiere decir eso? De que son bicóncavos. Son anucleados. No poseen mitocondrias, por lo que deben de mantener su energía por fermentación láctica. Poseen elasticidad, lo que permite atravesar los capilares sanguíneos. Ya habíamos dicho que poseen una forma bicóncava y duran 120 días. Miden de 6 a 8 micrómetros. ¿Y cuál es su función principal? Bueno, ya la dijimos, la de transportar el oxígeno a través de la hemoglobina. Y viene la función principal, una de las características, que en la superficie, se encuentra el antígeno del grupo sanguíneo. Una cosa sumamente importante que ya vamos a ver por qué. Están formados de un 66% de agua y un 33% de proteínas. El resto, pues, son enzimas y lípidos. Son producidos por la médula ósea bajo el control de la hormona eritropoyetina. Ahí tenemos, pues, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. ¿Cuál es su función? Su función es de defensa del organismo. ¿Me están escuchando? Sí. Muy bien. Bueno, de defensa del organismo. Vamos a decir que son los encargados de qué. Miren qué importante. De la formación de anticuerpos. Entonces vamos a decir que los glóbulos rojos en superficie mantienen los antígenos y los glóbulos blancos son los encargados de la formación del anticuerpo. ¿Para qué? Por toda sustancia extraña que entra en nuestro cuerpo. Y se originan también en la médula ósea y en el tejido linfático. Vamos No a se ve la decir que presentación. ¿Cómo? No veo la presentación. ¿La ves? ¿No la ves? No la veo, no sé si solo yo no la veo. ¿Los otros la ven? Yo sí la veo. Sí la vemos. Bueno. Pues entonces no hay problema que no la vea Pacheco. Vamos a decir que a diferencia de los glóbulos rojos, que es lo que habíamos dicho de los glóbulos rojos, son anucleados. En cambio, estos van a presentar su núcleo. Aquellos no tenían mitocondria, estos sí van a presentar mitocondrias. Y los organelos celulares son de tamaño entre 8 a 10 micrómetros. En cambio, aquellos eran de 6 a 8 micrómetros. Cuando se les pregunte, ya se les estoy dando las especificaciones. Y su vida puede durar desde horas, meses hasta años, mientras que ya habíamos dicho que los eritrocitos, su vida media es de 120 días. Ahora tenemos las plaquetas, los que están en la parte inferior. Son fragmentos de citoplasma. Su principal función, ¿cuál es? Bueno, simple, la de coagulación. Miden de 2 a 4 micrómetros y se conservan de 20 a 24 grados centígrados. Y viene una de las características, por lo que da más riesgo de infección bacteriana. Por eso, Pacheco, ¿estás conectado?
Simón, que estoy. Bueno, entonces la duración va de 8 a 12 días. No necesita prueba cruzada ya que no tienen anticuerpos. Su dosis es de 1 unidad por cada 10 kilogramos y 1 unidad aumenta 5.000 plaquetas. Ahora que ya tenemos los tres elementos figurados como son los glóbulos rojos, las plaquetas y ya hablamos un poco de plasma, entonces ahora la niña Mayra, a usted le ha llegado un paciente con trauma y le llevan los tres componentes. ¿Cuál poner primero y cuál poner de último? ¿Y por qué, por supuesto? O lo ponemos Si el todo de un solo. paciente está si el paciente está hipovolémico, siento que primero son los glóbulos rojos. Y por último serían las plaquetas. La niña Rina. Ella está teniendo problemas de conexión. La niña Morena. Yo digo que los glóbulos rojos y el plasma, porque el plasma es más para el volumen que necesitaría el paciente que tiene trauma. Catherine. Igualmente, igual que Morena, lo que son los glóbulos rojos y el plasma. Keren. Sí. Pienso que primero debemos de ver la cantidad de sangre que ha perdido nuestro paciente antes de decidir qué transfundir. Además de eso, como usted mencionaba antes, tenemos que evaluar cómo está esa oxigenación de la sangre, porque probablemente nuestro paciente esté oxigenando bien o tal vez no haya sido muy grande la pérdida, pero las plaquetas estén bajas por alguna razón. Entonces, considero yo que de esa forma se debe de elegir el qué componente sanguíneo, pero si en este caso nuestro paciente pues hubiese perdido ya una gran cantidad de sangre, primero serían los glóbulos rojos, ¿verdad? Además de eso, también el plasma, porque ahí van los factores de coagulación. Y si es posible que nos lleven las plaquetas también, porque al Entonces, menos, los tres a la vez. o sea, no en ese orden que yo le decía, primero los glóbulos rojos, luego el plasma y luego las plaquetas. Pero Los tres siempre te los han llevado a considerando la vez. que siempre, sí, eso pasa, los llevan a la vez. Al menos cuando estuvimos rotando en el Hospital Rosales, llevaban las tres cosas, pero siempre el que llegaba primero eran los glóbulos rojos. Muy bien. Pacheco, ¿tenés alguna observación? Sí, la pregunta es, ¿qué componentes sanguíneos es que vamos a poner antes de? ¿Cuáles son primero y cuáles son después? Lo que ella dice es cierto, aquí en el Rosales nos traen todo así de un solo, ¿verdad? Para que el auxiliar haga un solo viaje. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Antes de que se pueda transportar el oxígeno por la hemoglobina, ¿qué es lo que necesitamos? Reponer la volemia, si ha perdido sangre el paciente. Así es, ¿con qué la reponemos? Cristaloides. Ajá, ¿qué más? ¿Con qué más? ¿Con quién más le ayuda? Hola. Plasma. Hola, Entonces Liz. ponemos... Hola. Entonces sería Hola. primero el plasma, entonces antes que los glóbulos rojos. O sea, ustedes tienen que saber cómo trabaja cada componente sanguíneo. Por eso el LIC les acaba de mencionar el uso de cada componente sanguíneo y para qué sirve cada uno. Entonces, tiene un orden lógico, porque es lo que nosotros queremos.
¿verdad? Por eso les di las características de cada componente. Ahí está la respuesta. Así es. Bueno, veo que no están poniendo atención. Lick, yo no soy del grupo, pero puedo opinar. Dale, dale, esto es para Dale. aprender todos. Bueno, en mi opinión, Sí, la sí, sí. principal que tendría que transfundirse primero es la plaqueta, porque dice que esas se deben transfundir en los primeros 20 a 30 minutos. Y como Exacto. nos ¿Pero decía por qué? porque como ahí llevan los eritrocitos y necesitamos que la paciente siga oxigenándose, ¿verdad? Ya te perdiste, Mm, pero estaba muy buena tu ujú. intervención. Va, Lick imagínense. no es Dale. porque empieza a haber como una destrucción, algo así recuerdo yo, que por eso debía administrarse rápido esa. Por Yo favor. considero que es por el hecho de que no se necesita la prueba cruzada. No. Ujú. ¿Qué más? Oiga, Nada. ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, ayúdanos ahí, Pacheco. ¿Jóvenes? Vale, cuando estamos hablando de un paciente en trauma, ¿verdad? Sí, que necesita sangre. Ya dijimos de que no, de que sí Entonces, necesitamos. el paciente en trauma, o ¿cómo? Sí, y que necesitamos hemoderivados, pues ya no vamos a, ¿cómo se llama? Como antes, ¿te acordás, Alfonso, que pedíamos sangre completa, ¿verdad? Ahora, Sangre completa. la transfusión sanguínea, ¿sí? Ahora la transfusión sanguínea se considera como un medicamento, ¿verdad? Que le vamos a dar al Selectiva. paciente lo que necesita. Así es. Le vamos a dar al paciente lo que necesita. Entonces, cuando el paciente tiene un sangrado, por ejemplo, con un trauma, el paciente, además de perder glóbulos rojos, pierde además todos los hemoderivados, la mayoría de los hemoderivados. Entonces, antes decíamos que lo vamos a transfundir, lo vamos a tratar con cristaloides, luego coloides, y por último, vamos a tratarlo con sangre, decíamos. Ahora se considera eso, han cambiado, el paciente perdió sangre o hemoderivadas, hay que transfundirle hemoderivados. Entonces la pregunta que hacía el ICARIES es, ¿cuál le vamos a poner primero si tenemos los principales hemoderivados al mismo tiempo? Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuáles son las propiedades de cada uno de ellos? Uno transporta, el otro mantiene la osmolaridad y el otro, pues, ayuda a la cascada de la coagulación. Entonces, esos tres términos son los que tienen que tener muy en cuenta ustedes para saber qué le vamos a transfundir. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, como muy bien dice Pacheco, no es solo que le vamos a decir, bueno, pongámosle el glóbulo rojo ya. No, también tenemos que saber las propiedades físicas y químicas en las cuales se ha mantenido este componente. Si de repente tenemos, y por supuesto el paciente está sangrando, lo primero que le vamos a poner son los glóbulos rojos, pero viene una propiedad importante de las plaquetas, que estas se encuentran, pero de repente, no sé si ustedes se han fijado, de que le ponemos una transfusión y una gotita, otra gotita, otra gotita, usted viene y le pone un infusor. En el infusor viene, la diluye y todavía, y a todo esto, la plaqueta ahí. Las plaquetas se deben de poner lo antes posible, porque las plaquetas se mantienen en el laboratorio en movimiento. Y segundo, miren de cuánta es la temperatura que se mantiene estas plaquetas. Si nosotros las mantenemos mucho tiempo fuera de lo que es la refrigeración, prácticamente se nos van a contaminar. Cuando usted viene y dice se las pone, ya no van a servir. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente en el momento de las transfusiones.
Recuérdenlo. Entonces, aquí, por eso les mencioné las propiedades. Ya veo que no están poniendo atención. Y ahora el examen va a ser de análisis. Ya no va a ser preguntas puntuales. Esta es la única que les voy a regalar. Pero las demás tienen que analizar las preguntas. Bueno, ahora ya hablamos de lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora vamos a hablar lo que es el boga de todos. Los que están y piden y están en las redes sociales pidiendo el bendito plasma. Plasma fresco, plasma simple, plasma fresco congelado. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? Catherine. Pues Nick, yo solo desconozco, he escuchado más que todo y he visto, porque es y mencionan en los libros del plasma fresco congelado. Y entonces en tu trabajo no pusieron los demás. Solo mencionamos que todo lo que es solo el fresco congelado. Pero Morena. el plasma fresco también se puede obtener a través de la féresis en el momento en que el paciente está haciendo la donación, en el caso del donante, así se puede obtener también. Y respecto, quiero ver, el crioprecipitado se obtiene del plasma fresco congelado por crioprecipitación. No sé cómo más explicar esa parte, pero eso básicamente. Bueno, entonces vamos a decir que el plasma fresco es aquel que se separa de la sangre completa y contiene los factores de la coagulación. ¿De qué está compuesto este plasma fresco? Del 90% de agua, 7% de proteínas, 3% de grasa, de glucosa, de vitaminas, hormonas, miren, oxígeno, CO2, nitrógeno, productos de desecho. Pero ¿por qué lo están pidiendo en estos momentos de COVID? ¿Y por qué tanto pide la gente de que la gente vaya a donar a aquel que ya le haya dado COVID? ¿Por qué? Porque presenta inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir? De que si yo ya tuve COVID, mi plasma tiene anticuerpos, tiene inmunoglobulinas que van a ayudar a que este paciente que se la ponga va a mejorar a su estado. Actualmente, vamos a decir que no hay vacuna para el COVID, ni antídotos para el SARS-CoV-2. Por tal razón, el plasma humano convaleciente, así le han puesto ahora, plasma humano convaleciente, es una opción para la prevención y el tratamiento. Entonces, este plasma se comenzó a tratar a los pacientes con el ébola y con otras pandemias y tuvo muy buenos resultados. Y es por eso de que ahora, pues, muchos... Con el SARS. Con el SARS también, muchos, ¿cómo se llama? Hematólogos comenzaron a utilizarlo. Y ahora, pues, es lo que está ayudando. Dicen de que ayudan un 50% a los pacientes. Ahora, ¿cómo se obtiene? Como muy bien decía la compañera, por plasmaféresis. ¿Qué es eso? Es un procedimiento extracorpóreo de la separación de los elementos figurados. Entonces, por eso ven de que ahí se mira hasta amarillito, no se mira rojo, porque solo extraen lo que se necesita. El plasma convaleciente se refiere a un plasma recolectado de un paciente después de la resolución de una infección y el desarrollo de anticuerpos, que es lo que les manifestaba. La administración de anticuerpos pasivos a través de la transfusión de plasma fresco convaleciente puede ofrecer la única estrategia a corto plazo para conferir inmunidad en estos pacientes que son altamente susceptibles. Entonces, por eso ahora estamos consiguiendo plasma a lo que es el compañero Joel. Dale. Alfonso, un dato. Dale. No sé si alguno de ustedes sabe qué es el plasmaféresis. Los compañeros que...
compañeros? ¿Alguien sabe qué? Yo encontré que este es un procedimiento donde se obtiene lo que es el plasma fresco congelado durante es una donación especial que permite al donante que se le extraiga lo que son los componentes deseados. Sí, yo entiendo eso. Yo digo, ¿cómo se hace el plasmaféresis? ¿Cómo se obtiene el plasma fresco? Dice que es plasmaféresis. No, ahí sí no sé. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿O tiene idea? La plasmaféresis es un método por el cual se extrae completamente la sangre del cuerpo y se procesa de forma en que los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas se separan del plasma. Las células de la sangre se devuelven al paciente sin el plasma. ¿Y cómo lo hacen? Dale, decirle Pacheco que no vamos a terminar a las 11. Ahorita son como 50 diapositivos. ¿O lo vas a dejar de tarea? Se utiliza una máquina de plasmaféresis para eso. Por medio de centrifugación. Féresis, simple. Bueno, vamos a continuar. Vamos a decir que este plasma tiene también un anticoagulante, que es el ACD, ácido citrato y dextrosa. ¿Qué es lo que hay que tener presente con los anticoagulantes? Bueno, que se une al calcio. Por lo tanto, va a disminuir el calcio ionizado. ¿Cuánto es la dosis? De 1.8 miligramos de citrato por kilo por minuto. Por lo tanto, si ya dijimos todo esto del calcio, debemos de vigilar la hipocalcemia. ¿Cuáles son las indicaciones del plasma fresco convaleciente? Bueno, de que tenga un COVID severo. Hola. Juan, dale, ¿qué pasó? ¿Te perdiste? Hola, ¿me escuchan? Dale. Sí, se me desconectó. Estábamos en cómo se obtiene la plasmaféresis. La plasmaféresis, pues, sí, el plasmaféresis, ustedes no han tenido la oportunidad de verlo, las muestras de sangre son centrifugadas en un aparato que, valga la redundancia, se llama centrífuga. Entonces, las hacen a una velocidad X. Entonces, en ese movimiento que hace, se separa el plasma de las plaquetas y todos estos derivados de los otros elementos. Entonces, por eso se llama plasmaféresis. ¿Ya? Entonces, el plasma fresco no es más que el plasma recién extraído del paciente, y el plasma fresco congelado es el que se extrae y se almacena. ¿Ya? ¿Sí me explico? Sí. Vale, simple, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora ya podemos ver que es el mismo plasma, pero vamos a ver dependiendo del momento de la extracción y de almacenaje. Volviendo de nuevo, ¿en qué pacientes los vamos a utilizar? Bueno, ya dijimos que aquellos que presenten un COVID-19 con signos de severidad, que presenten uno más signos de estos criterios. 1, que presenten disnea. 2, una frecuencia arriba de 30, una saturación de oxígeno de 93 o menos, ¿verdad? En estos pacientes, pues entonces comienzan a indicarles lo que es el plasma. ¿Por qué? Por las propiedades que ya habíamos manifestado y por los componentes que éste tiene. Y uno de ellos es la principal, la inmunoglobulina, o los anticuerpos. El plasma convaleciente puede acelerar la erradicación del virus, aumentando el número de linfocitos plasmáticos y células naturales killer. Y esa es la razón por la que se ocupa plasma,
para reducir el nivel de ácido láctico plasmático y mejorar el funcionamiento renal. Entonces, cuando se los pregunte, aquí está ya dicho. Ahora, ¿cuál es el plan de infusión? Bueno, mayor de 400 ml o 200 ml cada 12 horas. Pero debemos de saber de que como es un hemoderivado, tiende a tener reacciones. ¿Cuáles reacciones? Bueno, las de toda transfusión, lo que puede traer efectos adversos como reacción a la transfusión hemolítica, una reacción febril no hemolítica, reacciones alérgicas, reacciones sépticas, lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión, sobrecarga circulatoria, transfusión asociada a la enfermedad de injerto contra huésped, púrpura posterior a transfusión. Ahora, si ustedes, lástima que ahorita no están rotando, pero estas bolsas de plasma no son como las bolsas de sangre, no en el sentido físico, sino en el sentido de identificación. Estas bolsas ya no tienen el nombre del paciente a quien se le extrajo, sino que solo viene identificado con el tipeo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tiene. En cambio, si ustedes pueden ver en una bolsa de glóbulo rojo, usted va a ver la hoja de transfusión, la compara, ve la comparación también del expediente del paciente, del receptor, y están viendo si los dos coinciden, si coinciden el número de expediente, si coincide el grupo sanguíneo, y el del tipeo, ¿verdad? Si es positivo o es negativo. Entonces, todo es, en cambio con estos ya no vienen identificados con los nombres, solo con el tipeo. Y como muy bien decía Pacheco, ¿cuál es el plasma simple? Es el que se obtiene después de extraer el crioprecipitado. Ahora, el plasma fresco congelado es aquel que se almacena. Es el que se congela y puede durar hasta un año. Contiene aproximadamente 400 miligramos de fibrinógeno. Ya habíamos dicho todos los componentes del plasma. Y factores de la coagulación en porciones variables como el 5, el 7, el 9, el 11, antitrombina 3. ¿Cuánto contiene una bolsa? Bueno, el volumen va de 200 a 275 ml. ¿Cuánto es la dosis que se le administra? De 10 a 20 ml por kilo. ¿Cuánto aumenta? Una unidad aumenta el 20% de los factores de la coagulación. Miren, solo la lechita se les está dando. Ahora volviendo, ¿qué es el crioprecipitado? Que es otro componente. Bueno, la bolsa contiene de 5 a 20 ml. También se mantiene un año congelado a una temperatura de menos 25 a menos 45 grados centígrados, pero mire, contiene de 80 a 120 unidades del factor 8. Esa es otra de las grandes diferencias con el plasma. 150 a 300 miligramos de fibrinógeno, lo que aumenta 5 microgramos por ml de fibrinógeno. Posee también un 40-70% del factor Wilbran y un 30% del factor 13. Entonces aquí podemos ver las diferencias de todos los diferentes componentes. Entonces ya hablamos de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, plasma fresco, el plasma simple, que es el que contiene siempre todos los componentes de plasma, y el plasma fresco congelado, que es el que se almacena hasta por un año. Y ahora en este caso el crioprecipitado. Ahora, todos estos componentes los podemos administrar a través de bombas electromecánicas y dispositivos de presión externa que no deben superar los 300 milímetros de mercurio y se pueden administrar en bolos con catéter 16 o 14. Ahí viene, no manguitos de presión, ya que no ejercen una presión uniforme, lo que provoca hemólisis. Antes, como no teníamos esas bombas de infusión, nosotros en nuestra ignorancia poníamos los manómetros de la tensión arterial.
Y el paciente, ¿qué quiere decir? De que estábamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque lisábamos y destruíamos lo que era el glóbulo rojo. Entonces, por eso existen ahora las bolsas infusoras. Al fin es una presión uniforme a fin de no dañar lo que es el hemoderivado que vamos a estar administrando. Ahora bien, otra pregunta que se hacía, ¿se puede bolear la sangre? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Del catéter que el paciente tenga. ¿Por qué? Porque si es un catéter 18 o menor, lo que va a hacer es que va a alisar y va a romper el glóbulo rojo si usted lo pasa por jeringa. Así es que solo de 14, de 16 o 14 para arriba se puede. Pacheco. Sí, es como muy bien lo recuerda Eli Calles, a nosotros nos decían, colgate de esa bolsa, y comenzábamos a apretar la bolsa del glóbulo rojo, ¿verdad? Y nos decían eso también, que la boleáramos lo más rápido posible, pero no teníamos en cuenta eso, ¿verdad? De que teníamos que transfundir por medio de un catéter de mayor calibre, ¿verdad? Entonces, en vez de nosotros le pasábamos la sangre, y en vez de ayudarle, pues no nos mejoraba el paciente porque no comprendíamos eso, no nos enseñaban eso, y la literatura, ¿te acordás, Alfonso? En la literatura para medicina transfusional era muy poca, casi nula, ¿verdad? Exacto. Entonces, y esas indicaciones y esas precauciones no las teníamos. Entonces, creíamos nosotros que el pasarle la sangre lo más rápido posible de cualquier manera era lo mejor, ¿verdad? Pero no, es el glóbulo rojo como un tejido vivo, pues tenemos que darle un cuidado bien especial, ¿verdad? Sigamos. Bueno, entonces ahora siguiendo con la importancia de lo que son los hemoderivados, ya dijimos a dónde se encuentran los antígenos, ¿verdad? Espero no se les olvide porque se les va a preguntar en el examen. ¿Qué es un antígeno entonces? Es toda sustancia extraña capaz de inducir en el organismo una respuesta inmunológica específica. Cuando una sustancia extraña entra al organismo, responde formando anticuerpos, provocando una sensibilización o una inmunización. Pacheco se va a acordar de esta clase porque nos lo daban allá en banco de sangre. ¿Y cuáles son los tipos de sensibilización que hay? Bueno, son tres. Uno, isosensibilización. ¿Cuál es esta? Es aquella en la cual se provoca por una transfusión incompatible. Yo soy A, pero de repente me ponen un tipo de sangre B. Entonces me voy a morir porque me sensibilizaron. 2. Heterosensibilización. ¿Cuál es esta? El antígeno causante es de otra especie. Entonces, ¿cuáles son estos? Son aquellos, ahorita todo el mundo anda buscando una vacuna para el COVID-19. ¿Para qué? Para tener una heterosensibilización. Entonces decían, bueno, todos aquellos que tienen la BCG, entonces tienen cierta inmunidad. ¿Cómo se llama? Heterosensibilización. Y la otra, que es la autosensibilización, es cuando el organismo desarrolla sustancias como propias. Ya quizás muchos de nosotros ya presentamos los síntomas de COVID y ni siquiera nos percatamos, y quizás solo fue una leve diarrea, o quizás un dolor de huesos, o quizás una calentura o una gripita, como bien decía Norman, y ya pasó. Pues, ¿por qué? Tuvimos una autosensibilización. Ahora bien, ya dijimos también quiénes lo forman y a dónde se encuentran los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Son inmunoglobulinas que se producen en el organismo como respuesta a un estímulo que antigénico. Entonces ya sabemos a dónde se encuentra el antígeno, qué es el antígeno y dónde se encuentra el anticuerpo y para qué sirve el anticuerpo. Ahora, para que se produzca una respuesta inmunológica, el antígeno debe de tener dos características. Un peso molecular arriba de 100, 1000 y que sea extraña. Esas son dos características que no se les debe de olvidar.
Ahora, ¿cuáles son las propiedades físicas de los antígenos? Ya dijimos a dónde se encuentran. Espero se vayan imaginando que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo, que es bicóncavo, que es anucleado, que no tiene mitocondrias, que dura 120 días y todas las características. Bueno, allí se encuentran estos muchachos que se llaman antígenos. Pero ¿cuáles son las propiedades de ellos? Bueno, uno, el tamaño. Para que puedan tener una respuesta inmune, tienen que tener un peso molecular arriba de ¿cuánto? Ya lo dijimos, de 100.000. Forma, bueno, va a depender de la consistencia de la sustancia. De la carga, todas las sustancias antigénicas tienen carga. Por eso, vamos a ver aquí la niña Karen. Hola. ¿Qué carga tiene el glóbulo rojo? Mm, No. Catherine. No, Lick, no sabría decir. Morena. No lo sé, Lick. No. Rina. Mayra. Bueno, miren, esto por favor, les ha quedado todo este tiempo para estar preparando su tema. Este es el último tema ya, imagínense. Esto es importante, porque ya dijimos de que el glóbulo rojo ahí se mantiene el antígeno. Y si no sabemos las propiedades ni siquiera del glóbulo rojo, todos los glóbulos rojos tienen una carga negativa. Por lo tanto, es lógico que van a dar un paso o origen a un anticuerpo que va a tener una carga positiva, ¿verdad? Ahora, las propiedades químicas, ¿cuáles son las propiedades químicas? Bueno, son simples, son proteínas. ¿Cuáles son las propiedades biológicas? Bueno, depende de la naturaleza que procedan. De la disimilitud genética. Miren, a veces cuando se va a realizar un injerto, pegan más aquellos que son de gemelos, ¿verdad? Y que sea extraño. Y ya dijimos, lo más importante es de que su peso molecular arriba de 100 y que sea extraño para que el organismo tenga una respuesta. Los anticuerpos, ¿qué son? Bueno, son proteínas iguales, ¿verdad? Igual que los antígenos, que pueden ser separadas por métodos químicos como la electroféresis y la inmunoelectroféresis en globulinas y albúmina. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es una técnica sencilla, usada en los laboratorios por los científicos para separar las moléculas biológicas, especialmente ADN y ARN, y proteínas según la movilidad de estas en un campo eléctrico a través de su matriz. Su separación se basa en propiedades como el tamaño, forma o punto isoeléctrico. Y ahí tenemos la definición de lo que es la inmunoelectroféresis. Es un nombre genérico que recibe un gran amplio número de métodos bioquímicos para la separación y caracterización de proteínas basada en la electroféresis y la reacción con anticuerpos. Es lo que estábamos explicando antes, ¿verdad? Ahora, ya dijimos que los son inmunoglobulinas. Y tenemos varias, la IgG, la IgM, la IgE, la IgA. Por eso es cuando se les preguntaba, ¿qué diferencia hay entre un shock anafiláctico y un anafilactoide? Pues entonces ahí decíamos, dependiendo si era mediada por inmunoglobulinas. Y aquí la tenemos. Dijimos de que para que esta pueda provocar una respuesta debe de ser arriba de 100.000. Y miren, el peso molecular de la IgG es de 150.000. La IgM de 900.000, la IgE 190.000 y la IgA de 160.000. El movimiento electroforético gamma, gamma beta, epsilon y beta. Y viene otra cosa importante. Miren, la IgG cruza la placenta, los demás no. Tipo de respuesta 2, 1. Ahora, ¿qué es la aglutinación? Es la forma
de evidencia de una reacción antígeno-anticuerpo, formando masas o agregados celulares visibles. Ahora bien, tenemos que para los grupos sanguíneos hay 3 genes que... Dale. Solo a manera de comentario, si ustedes se dan cuenta, ahorita están tomando la PCR y están tomando todas las ¿cómo se llama? Las pruebas. Las muestras, pruebas, sí. Entonces, lo que tú acabas de mencionar anteriormente, ¿verdad? Entonces, la IgG y la IgM, que son como las que más se ocupan de las reacciones de antígenos anticuerpos. La aglutinación es cuando una de estas inmunoglobulinas ha reaccionado ante un antígeno, ¿verdad? Entonces la respuesta, el laboratorista cuando da una respuesta que dice la IgM está más allá de su valor normal, entonces dice que aglutina un porcentaje X, por decir así, 50%, por decir un número. Entonces quiere decir que esa inmunoglobulina ha tenido una reacción a un alergeno o a un antígeno. Entonces podemos decir que sí ha sido infectado, ¿ya? Porque la PCR, que es la proteína C reactiva, se activa con una infección casi insignificante, ¿verdad? Pero si ya tenemos una prueba de inmunoglobulinas, pues ya podemos decir que la reacción antígeno-anticuerpo es más congruente, ¿verdad? Entonces la aglutinación no es más que la reacción de las inmunoglobulinas al antígeno que está presente, ¿verdad? ¿Me explico? Muy bien explicado. Bueno, excelente aporte de Pacheco. Para los grupos sanguíneos hay 3 genes que heredamos de nuestros padres. Ya los conocemos, el A, B, O, pero solo poseemos 2. Si heredamos 2A, 2B o 2O, vamos a ser homocigotos. Si heredamos un A y uno B, heterocigotos. ¿Qué son los homocigotos entonces? Cuando los genes de los padres son iguales. Y heterocigotos, cuando los genes de los padres heredados son diferentes. Además, pues en genética vamos a hablar acerca de lo que es el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Lo constituye el grupo sanguíneo y son las características demostrables en el laboratorio. En cambio, el genotipo, vamos a decir que son los genes heredados, que es la suma de las características genéticas heredadas de los padres. Entonces, volviendo de nuevo, el antígeno presenta en la membrana del glóbulo rojo, nos detecta el grupo sanguíneo. Y el suero, el anticuerpo, ¿verdad? Entonces, ya esto ya lo habíamos dicho. El antígeno presente en la membrana del glóbulo rojo nos detecta el grupo sanguíneo. ¿Y a dónde vamos a detectar el anticuerpo? En el suero. Y aquí tenemos los diferentes grupos sanguíneos y son antígenos. Ya lo habíamos dicho. O A, o AA, o B, o BB, o AB. Los grupos sanguíneos ya los tenemos. O, A, B, AB. Esto es genética. Ahora bien, el grupo sanguíneo tiene 3 objetivos principales. Por eso le pregunta, ¿y qué grupo sos vos? Y cuando llegaban a Soyapan, no sé. Pero tenés que saberlo. ¿Por qué? Porque dice, tiene el aspecto clínico para saber qué grupo sanguíneo vamos a transfundir. Entonces, por ejemplo, Joel es A positivo. No le vamos a poder poner un B positivo, porque si no, le vamos a acelerar su muerte. 2. Para un aspecto legal para el estudio de paternidad. Vaya, las mujeres cuando dicen, no, sí, ¿por qué me salió el niño ojos azules si el papá es prieto? Bueno, entonces aquí le tomamos un grupo sanguíneo para ver si de verdad es el papá.
Y 3, para el estudio etnográfico. Miren, si es RH positivo el 96% y el RH negativo un 4%. Ahora, lo importante en una transfusión, miren que esto por favor que se les quede. Lo importante en una transfusión es no introducir ¿qué? Antígenos del cual carezca el paciente, porque lo vamos a sensibilizar. Y este paciente no va a aguantar otra transfusión. Y si no lo sensibilizamos, puede que ya este paciente ya tenga anticuerpos contra esos antígenos. Y entonces este lo vamos a matar. Y es por eso que a todo paciente que es transfundido y a todo el que va a ser intervenido, siempre se le deja su tipeo para ver si no ha sido sensibilizado. La distribución de los grupos sanguíneos en El Salvador. Bueno, la mayoría somos inditos, ¿verdad? El O positivo 62%. ¿Qué quiere decir en este COVID? Que tenemos el 18% menos de padecer la enfermedad y de ser más resistentes a los síntomas y síntomas del COVID. En cambio, estos señores que son los A positivos, que son un 23%, tienen una mayor alta tasa de un 80% de que les dé el COVID con una virusidad más grave. Pero ustedes pueden ver de que hay muchos pacientes que están pidiendo plasma O positivo. Entonces, estos solo son de maneras estadísticas, ¿verdad? Pero Dios quiera que los que seamos O, pues podamos resistir. No sé qué tipeo sos vos, Pacheco. A positivo, ¿no? Bueno, entonces desde ya te deseamos Estoy en el grupo de los delicados. De los delicados. ¿Va? No sé, Ibetita, qué tipo de sangre es. Desconocido. Ya se durmió. Bueno, sigamos. Ahora, esto también es importante. Recordemos de que los componentes o los hemoderivados cuando estamos en sala de operaciones no son aquellos que nos van a llevar, que son los que acaban de extraer, sino que ya a veces tienen muchos días en el laboratorio. ¿Y cuál es lo importante de esto? Mire, ya dijimos de que el eritrocito puede durar de hasta 21 días y ahí lo tenemos de 0 a 21 días. ¿Cuánto es la viabilidad? De 100 el primer día y va disminuyendo hasta el 80%. Miren, el pH, ¿qué quiere decir? Que el glóbulo rojo se va haciendo más ácido. El ATP, bueno, va disminuyendo, ya dijimos, ¿verdad? Que necesita, porque no tiene mitocondrias. El 2,3-difosfoglicerato va disminuyendo de 100, miren, ¿cuánto? A 40. Hemoglobina plasmática, la glucosa va disminuyendo, el amoníaco va aumentando y miren, el ácido láctico va en aumento. El sodio va disminuyendo y aquí viene una cosa importante. El potasio. Si comenzamos a ver en los primeros días del mismo día de la extracción, pues tenemos de 3 a 4. Y miren hasta cuánto le sube, a 32. ¿Qué quiere decir? Uno, que este paciente puede presentar arritmias. Uno, por el elevado potasio que tiene. 2, por la temperatura que tiene. Y 3, por todos los cambios a nivel general que presenta este eritrocito entre más tiempo tenga de vida. Y el único que no tiene cambio pues es el fibrinol. Ahora, la obtención. Bueno, la única fuente de obtención de sangre pues es el ser humano. Dicen, no sé, de que al profesor Sánchez Serén en la guerra pues le pusieron sangre de toro y que debido a eso pues quedó como está. Por lo cual pues la misma debe emplearse en condiciones de raciocinio, o sea, no le voy a poner 20 unidades de sangre a un paciente porque dice que tengo que aumentarle la hemoglobina, no es así. De este modo la disponibilidad de la misma y sus componentes se transforman en una problemática de orden público e interés nacional, dada su calidad irreemplazable y necesaria. Ahora, en el pasado era ampliamente aceptado que con una concentración de hemoglobina por debajo de 10 gramos por decilitro el paciente debía ser transfundido. Ahora ya vimos que no.
No es necesario, no es un parámetro la hemoglobina para transfundir. A pesar de no apoyarse en evidencia científica, algunos autores continúan sosteniendo ese criterio. Es más, incluso hasta la norma técnica dice de que debemos de mantenerlo con 9 de hemoglobina. Cosa que ya vimos que no es necesario. Ahora bien, debemos recordar que las transfusiones son un factor de riesgo para el desarrollo de la disfunción orgánica múltiple. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? DOM, que es disfunción orgánica múltiple y un mal pronóstico en pacientes con trauma y cirugía. Entonces, lo que decía al principio Pacheco, de que al estar boleando una sangre o a ocuparla de una manera indiscriminada, en vez de ayudarle a este paciente, lo que vamos a hacer es complicarlo. Una hipótesis pues sugiere es que las células rojas almacenadas, miren, ya vimos por qué, por más de 14 días. Miren todos los cambios que surge este eritrocito arriba de 14 días. ¿Qué sugiere? Por más de 14 días pueden descargar polimorfonucleares que provocan ¿el qué? La difusión orgánica múltiple, por lo que la sangre transfundida se convierte en un agente inflamatorio potencial. ¿Qué quiero decir con eso? Que en vez de mejorar este paciente, vamos a acelerar su muerte. Y aquí tenemos los diferentes, dice, bueno, que no estaba, dice, que andaba en el baño. Clasificación de la hemorragia. Aquí tenemos los diferentes tipos de clasificación de hemorragia, clase 1 hasta la clase 4. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Entonces usted dice, ¿cuánto le voy a poner? Le voy a poner sangre, lo voy a tratar con cristaloides, con coloides, con hemoderivados. Bueno, tenemos una clasificación y dependiendo de eso y de los signos vitales, así es como vamos a actuar. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, las pérdidas de sangre. Si tenemos menos de 750, pues podemos trabajar con cristaloides. Pero miren la clase 3 de 1500 a 2000. Clase 4, mayor de 2000. La frecuencia de pulso es un signo de 100, menos de 100. Clase 2, mayor de 30. Clase 3, paciente chocado, ¿no? Entonces, esta clasificación de hemorragia es importante para saber en qué momento voy a comenzar ya a utilizar los componentes sanguíneos. Para eso, pues no sé si en el Rosales todavía tienen estas formulitas pegadas en los aparatos, Pacheco. Negativo, ya no están esas fórmulas, ya la quitaron. Ya no están. Bueno, estas eran unas tablitas que nosotros pegábamos para que no se nos olvidaran, ¿verdad? Entonces, y siempre era obligatorio estar sacando el volumen sanguíneo circulante, que ya sabemos cómo se saca, el volumen eritrocitario, el volumen plasmático y las pérdidas sanguíneas permisibles. Estas pérdidas sanguíneas permisibles, pues existen otro tipo de fórmula para poder calcular cuánto puede sangrar el paciente en el transoperatorio. Ante una transfusión se deben de tener los siguientes signos y síntomas: fiebre, escalofríos, raíz cutáneo o prurito, disnea, hipotensión, cianosis, dolor en el sitio de venopunción. Es importante tener presente que los pacientes bajo anestesia no expresan las manifestaciones descritas. Aquí viene la importancia. Entonces, ¿cómo vamos a saber que este paciente está teniendo o está presentando una reacción? Bueno, los únicos signos evidenciables son la caída brusca de la presión arterial, la hemoglobinuria, la hemorragia no controlable debido a la CID. Entonces, debemos de estar pendientes de estos signos para ver si en realidad no es la sangre la que le está provocando más daño al paciente. Ahora bien, esto ya lo vimos. La sangre y sus componentes. La descripción, bueno, la separación de la sangre y sus componentes celulares y plasmáticos permiten administrar al paciente solo aquel componente que necesita. Como bien decía Pacheco, antes pues solo pedíamos sangre completa. Ahora ya es más selectiva los hemoderivados, solo lo que se necesita. Cada componente en particular es utilizado para el tratamiento de las circunstancias patológicas específicas. Más de un paciente puede ser beneficiado por un solo donante.
Cada componente es almacenado en condiciones óptimas según sus características específicas. Y aquí tenemos la definición, la división de todo lo que ya hablamos. La sangre entera, pues a través de centrifugación se divide en concentrado de glóbulos rojos o plasma, rico en plaquetas. A través de la centrifugación o congelación en concentrado de plaquetas o plasma fresca congelado. Y ya dijimos que también descongelación en crioprecipitados. Aquí tenemos una tabla de lo que es la sangre entera. Entonces, una unidad consiste en la sangre extraída de una solución preservante de coagulantes sin procesamiento. En general se utiliza como fuente de producción. Sangre entera o completa que contiene todos los elementos figurados. El volumen de una unidad de 450 a 45 ml. La composición de la unidad, bueno, glóbulos rojos, proteínas, leucocitos, plaquetas, ya lo dijimos todo. La conservación de 4 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados, por un periodo de 42 días posteriores a su extracción. ¿Por qué dice esto? Recordemos cuánto dura el eritrocito. Dijimos que 21 días, pero este dice 42. Bueno, ya vamos a ver por qué. Unidades que permanecen por más de 30 minutos en temperatura no controlada fuera del servicio de motel deben de ser devueltas al servicio. Mire, de 30 minutos, pero de repente viene la enfermera, le dice a las 3 horas, mire, y no le va a poner esta sangre, ya está caliente, ya está, solo es la pura moronga. ¿Por qué? Aquí dice, después de los 30 minutos, y no se ha puesto, entonces hay que devolverla porque si no pierde todas sus propiedades. La función, bueno, proporciona capacidad de transporte de oxígeno, expansión de la volemia y aporta factores de la coagulación estable. Aquí tenemos la compatibilidad ABO y RH. La dosis 14 ml por kilo de peso del paciente. Ahora vamos al que los que estamos utilizando ahora, que son los eritrocitos. Consisten en eritrocitos concentrados obtenidos a partir de la centrifugación. Ya vimos que es eso, de sangre entera o extraído por aféresis. ¿Cuánto es una unidad? Siempre se nos preguntaban eso en el examen. ¿Y cuánto tiene de volumen una unidad de sangre? Aproximadamente 350 ml. ¿Cuánto es el hematócrito que generalmente presenta este tipo de sangre? De 55 al 60%. Una hemoglobina de 60 gramos por decilitro, plaquetas no funcionales, plasma con anticoagulantes, 30 ml no contiene factores lábiles de la coagulación en niveles significativos. La solución aditiva, bueno, manitol. La conservación, igual que la sangre completa. La función, pues, es restaurar o tener la capacidad de transporte de oxígeno para cumplir las demandas tisculares. En cambio, miren la función de la sangre completa. Expansión de la volemia y aporte factores de coagulación estables. En cambio aquí no. Luego tenemos la compatibilidad ABO y RH. La dosis 14 ml por kilo de peso del paciente. 14 ml por kilo del paciente. Concentrado de plaquetas. Aquí les va a quedar la tabla para que ustedes la estudien. ¿Cuánto es la dosis? Una unidad por 10 kilos de peso del paciente. Y ya se lo había expresado al principio cuando hablamos de las plaquetas. Ahora, el plasma fresco congelado. Bueno, vamos a hablar un poco de seguir hablando del bendito plasma. Consiste en plasma obtenido a partir de la centrifugación de una unidad de sangre entera, a partir de una acción de plaquetas por aféresis congelada dentro de las 8 horas posterior a la extracción. El volumen, 200 ml, depende del método utilizado para su obtención. Estos pacientes de COVID necesitan por lo menos unas 6 bolsas de plasma, según están manifestándolo. Existe una normativa que se la voy a pasar después del ministerio acerca de lo que es solo la extracción del plasma y su administración. La conservación, pues el plasma fresco congelado se encuentra a una temperatura de menos 30 grados centígrados. Ya vimos a menos 4 que está el glóbulo rojo y las plaquetas que están a 24. La dosis, pacientes pediátricos de 10 a 20 ml por kilo de peso y pacientes adultos de 10 a 30 ml por kilo de peso. El crioprecipitado, ya vimos su composición, una unidad contiene de 15 a 20 ml, los factores que contiene, y una unidad
por 10 kilogramos de paciente. Ahora bien, ahora vamos a hablar acerca de los anticoagulantes. ¿Es Pacheco? ¿Alguna observación? No, me gustaría repasar la tabla de la, ¿cómo se llama? De la hemorragia, ¿cómo se llama? Pero después la podemos repasar si gustas. No, démosle ya esta. ¿La ves? Sí, la de hemorragia. Sí, dale. ¿Qué pasó? Bueno. Sí. Dale. Siempre que hablamos de transfundir a un paciente, nos preguntamos, cuánto le voy a poner y cómo voy a saber en qué momento transfundir al paciente. Algunos de ustedes, creo que en más de una ocasión me preguntaron eso. No recuerdo quién de ustedes. ¿Alguien que comente algo acerca de esto? ¿Hola? Nadie. Bueno, esta tabla de clasificación de la hemorragia es bien importante. Porque aquí nosotros vemos los signos de cada paciente y los signos que están en cada clase de la severidad de la hemorragia. Entonces, mire, pero si yo no sé cuál poner y en qué momento le voy a poner sangre. Vea. A veces nosotros aquí en los hospitales de trauma recibimos el paciente que ha sido matriculado o ha sido traído de otros hospitales de segundo nivel, o algunas veces ha sido recogido de la calle. Entonces algunas personas le dicen, mire, sangró demasiado. Entonces nosotros, ¿cómo saber que ese paciente ha sangrado? O sea, el grado de severidad de la hemorragia es mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos los signos vitales. Aquí esta tabla está bien importante y es bueno que se la aprendan. Vea, a partir de la clase 3, ya el paciente ya está en un problema hemodinámico. Nosotros no podemos calcular si el paciente ha perdido 1500 a 2000 ml, porque desconocemos del paciente. Pero si, por ejemplo, podemos saber que la frecuencia cardíaca, pulso del paciente está mayor de 120, la presión arterial está disminuida, la presión de pulso está disminuida. Fíjense bien lo que ahí dice. La tabla dice frecuencia del pulso, 120. Y abajo dice presión de pulso. Vean, entonces, a veces el paciente tiene una alta frecuencia, está taquicárdico, por decir un término, y le tocamos el pulso, y el pulso no es igual a la frecuencia cardíaca que vemos en el monitor. Entonces, la frecuencia respiratoria dice arriba de 30-40, esa es cuando el paciente no viene intubado. Y la diuresis dice de 5 a 15. Si ustedes se fijan, esta tabla es bien importante. Cuando nosotros ya tenemos un paciente con una clasificación 3, ya el paciente está en un problema. El estado de conciencia, el paciente viene confuso. Algunas veces ustedes se fijan que el paciente con trauma viene agitado y viene con problemas desorientados y con problemas del sensorio. Entonces decimos nosotros, no, que ha sido por el golpe. Sí, puede ser por el trauma, pero a la misma vez es por la disminución por el aumento de la hemorragia y la severidad que trae. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta
acerca de esta tabla y de cómo vamos a atender al paciente cuando lo recibimos así. Me gustaría que haga algún comentario o alguna pregunta. ¿Sí? Usted dijo al principio que hizo la pregunta de en qué momento poner la sangre. Entonces sería a partir de la clase 3 que nuestro paciente presente esos signos vitales que aparecen en la tabla, entonces en la clase 3. Sí, así es. Cuando el paciente ya tiene una pérdida sanguínea arriba de 1500, entonces este paciente ya no solo requiere volumen, sino que también necesita transporte y necesita los factores de la coagulación y todo lo demás, ¿verdad? Que los hemoderivados no proporcionan. Entonces, como les repito, no podemos medir la sangre, por ejemplo, el sangrado, perdón. Por ejemplo, el paciente nos viene sangrando y cuando lo pasamos de la carrocamía a la mesa operatoria, vemos un gran charco en el carro, las compresas bien empapadas, y no podemos calcular allí cuánto ha perdido. Pero sí podemos evaluarlo por medio de los signos vitales. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hola. También hacerles ver de que no solo vamos a esperar que este paciente llegue a esta clase 3, porque también podemos tenerlo en sala y de repente el cirujano, el ginecólogo o quien esté operando se puede llevar un gran vaso y no vamos a esperar de acuerdo a nuestro volumen permisible cuando es que también debemos de transfundir. Explicarles eso. Sí, así es, lo que comenta Eli Calles es cierto. Por ejemplo, no necesariamente tenemos que tener al paciente en trauma, sino que si usted sabe que la cirugía a la que se va a someter el paciente va a tener una pérdida sanguínea arriba de 1500, por ejemplo, una cirugía de corazón o una cirugía de los grandes vasos, por ejemplo, de la aorta, de la cava, y a veces tumores que están adheridos a las arterias de gran calibre. Entonces, cuando se llevan las uterinas. Los ginecólogos cuando se llevan las uterinas. Entonces nosotros tenemos que prever eso. Y lo que comentaba la compañera ahí era que la clase 3 es la indicada. Sí, pero como comenta Licayes, no necesitamos o no tenemos que llegar a ese extremo, porque entonces ahí ya nos metemos en problemas con el paciente. Entonces, cuando ya vemos nosotros una clase 2 de hemorragia, ya tenemos que ir pensando en la severidad del caso. Entonces tenemos que anticiparnos a eso. ¿Ya? Y con todas las fórmulas. Aclarando también, Pacheco, cuando se refiere a clase 2, debemos de anticiparnos no cuando estemos en la clase 2, sino que si, por ejemplo, vamos a ver, esta paciente la van a operar de una cadera, inmediatamente yo ya tengo que ver si existe sangre y pedirle sangre para no meterme en problemas, porque si no, ya vamos a ver cuánto se tarda una prueba cruzada, cuánto se tarda un tipeo y en todo eso se nos muere el paciente. Sí, así es. Entonces, claro, ustedes con la poca experiencia no van a tener al alcance de decir, esta cadera me va a sangrar. No, pero si ustedes se fijan, se han notado que aquí en el hospital, cuando se van a hacer todas las cirugías, hay un listado de pacientes. Y ese listado es de todos los pacientes que tienen prueba cruzada y algunos sangre preparada. Entonces, dependiendo de la cirugía, si usted tiene que prever la cantidad de sangre que esta persona va a perder. Y como dice Alicalle, por ejemplo, no necesita hacer un trauma, sino que en una cesárea, pues pueden ustedes tener un sangrado sumamente importante y que tengan que pedir sangre inmediatamente. Sigamos.
Viendo de nuevo a lo que, otra cosa importante, están los anticoagulantes. ¿Cuál es el objetivo de poner anticoagulantes a los hemoderivados? Bueno, uno de ellos es asegurar la sobrevida y el funcionamiento del glóbulo rojo, en este caso si es un globo eritrocitos. 2, preservar los antígenos. 3, velar por el buen funcionamiento de los demás componentes. 4, mantener o preservar los factores de la coagulación. Y 5, pues prevenir el desarrollo de bacterias. Entonces aquí podemos ver de que es sumamente importante el uso de anticoagulantes en los pacientes en todo, que se les va a administrar hemoderivados. ¿Pero qué contiene? Aquí tenemos uno, el CPDA, citrato, fosfato, dextrosa, adenosina. Citrato trisódico, 1.8 a 3 gramos. Dextrosa, 3.19 gramos. Fosfato monosódico, 0.222 gramos. Adenina, 27.5 gramos. El volumen de solución anticoagulante es de 63 a 70 m. La caducidad de los hematíes, 35 días. Y recordemos de que allá decían 42 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacen? Bueno, tenemos otro. Tenemos el citrato. ¿Cuál es el objetivo del citrato? El citrato atrapa los iones calcio, que es un factor importante para la cascada de la coagulación. El fosfato es un amortiguador. La dextrosa ayuda al metabolismo del glóbulo rojo. Y la adenosina, ¿para qué nos ayuda? Ayuda a mantener la concentración de ATP en el glóbulo rojo. Puede ayudar a mantenerlo hasta 35 días. Pero ya decía 42 días. Bueno, entonces le agrega el SA, que es glucosa, adenosina, cloruro de sodio y manitol. Con este no es un anticoagulante, es un conservante que nos puede prolongar la vida de este glóbulo rojo hasta 42 días. Así es que por eso es de que la tabla anterior manifestaba 42 días. La prueba cruzada, como su nombre lo indica, consiste en cruzar el suero de receptor con los glóbulos rojos de la unidad a transfundir mediante una técnica que corrobora si existe o no compatibilidad ABO entre ambos y detectar anticuerpos irregulares. ¿Cuáles? Anti-D, C, E, F, A. Se realiza en 3 fases. La inmediata detecta la incompatibilidad ABO, la de la incubación detecta anticuerpos del sistema RH. ¿Y cuánto dura? ¿Por qué? Porque el anestesista está y ya me va a mandar la sangre, y ya me va a mandar la sangre. Entonces ya sabemos que una prueba cruzada dura de 30 a 1 hora y la antiglobulina detecta anticuerpos incompletos de grupo sanguíneo, RH, Kelkin. Tenemos una gran cantidad de grupos sanguíneos, son como 30, ¿verdad, Pacheco? Que nos daban en banco de sangre, pero ahorita solo estamos estudiando el RH y el ABO. Sí, así es, un montón de... Bueno, de grupos. ¿cómo se determina el tipeo? Esto es bien importante. Bueno, vamos a decir de que tenemos 2. El ABO, que son los únicos que vamos a estudiar. El ABO se determina mediante análisis de los glóbulos rojos de receptor, usando reactivos anti-A y anti-B, o a través del suero o plasma contra glóbulos rojos A1 y B, conocidos como prueba directa o prueba inversa. Uno dice, pero ¿y para qué me están enseñando esto? Bueno, uno cuando llevaba banco de sangre decía, ¿y esto qué tiene que ver? Pero cuando está con el paciente uno nota la importancia de ver cómo es que se determinan los tipeos. Y la determinación del tipeo RH pues se somete a los glóbulos rojos al receptor con el reactivo anti-D. Eso, lo de laboratorio clínico, pues es como cuando ustedes manejan la intubación, así lo realizan ellos. El test de compatibilidad o prueba cruzada, pues se debe tomar el tipeo primero. Háganse la idea de que un paciente necesita sangre y lo primero que dice, llega la enfermera y le toma el tipeo. Se selecciona la unidad a transfundir para ver si es compatible, que es lo que manifestaba Pacheco para ver si no había aglutinación o había una reacción. Se toma el suero del paciente
ante los glóbulos rojos del donante obtenidos directamente de un segmento de la bolsa de glóbulos rojos. La fase térmica o incubación a 37 grados en centrifugación y la lectura de reacción, si hay o no aglutinación o hemólisis. Si existe aglutinación o hemólisis, es lógico que no son incompatibles y no se puede transfundir. El test antiglobulina humana debe ser negativa, o sea que no debe de haber hemólisis. Y aquí tenemos los diferentes anticuerpos naturales regulares, la anti-A, anti-B y anti-AB. Anticuerpos naturales irregulares, anti-A1, HI, LMP. Los anticuerpos inmunes irregulares, el anti-D. Miren el anti-D, miren el anti-D, que esto es sumamente importante en las pacientes embarazadas que son O negativos, ¿verdad? Hay que ponerles el anti-D. C, E, E y F. Ahora, las únicas soluciones compatibles con la transfusión, ya sabemos que no la debemos de poner con Harman, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué, ni con dextrosa. ¿Cuáles son? El cloruro de sodio, la albúmina y el plasma ABO compatible. Las soluciones nunca deben administrarse simultáneamente y mucho menos diluirlas, ¿verdad? Con lactato de Ringe o Harman, con soluciones colores que contengan calcio. ¿Por qué? Porque van a provocar coagulación en la vía de infusión. Y dos, con dextrosa. ¿Por qué? Porque va a provocar hemólisis. Toda transfusión debe ser administrada utilizando una guía específica que contiene un filtro. Todas las sangres, se han fijado que cuando se las llevan el descartable. Y este descartable lleva un filtro con poros de 170 a 260 micrones que retienen el microagregado formado por los glóbulos blancos, plaquetas y coágulos de fibrina. Cuando nosotros la boleamos, todo esto va. Por lo tanto, repercute al paciente. Se denomina reacción adversa a la presencia de signos o síntomas no deseados durante la administración de la transfusión o posterior a la misma, que pueden ser de origen inmunológico o no inmunológico. Aquí tenemos las clasificaciones de la reacción asociada a transfusión según su origen, que puede ser origen inmunológico y origen no inmunológico. La clasificación según la aparición inmediata y que le voy a dejar estas tablas para que ustedes las analicen, pues no tienen nada de ciencia, a ver cuáles son las que del tipo de origen y de acuerdo a la aparición las estudien. Vamos a ver un poco cada uno, por lo menos de las más importantes. Vamos a hablar acerca de la reacción hemolítica aguda. Es la reacción más grave. Los glóbulos rojos son destruidos de forma aguda por anticuerpos presentes en el plasma del receptor. Generalmente se da por incompatibilidad ABO. Los sistemas y signos que van a ser hemoglobinuria, hemoglobinemia, aumento de la bilirrubina sérica, alteración de pruebas de coagulación. Ahora, la reacción febril no hemolítica generalmente se da por la presencia de citoquinas liberadas por los leucocitos o plaquetas. Y generalmente se da por sangres con demasiado tiempo de almacenamiento. La reacción alérgica o anafiláctica, tanto que lo veíamos, que qué diferencia hay entre la reacción anafiláctica y el anafilactoide. Bueno, ya vamos a ver, ustedes ya saben que son mediadas por inmunoglobulinas, pueden ser de manifestaciones leves, como las náuseas, los vómitos, broncoespasmo, tos, hasta puede llegar hasta la pérdida de conciencia, el shock, incluso hasta la muerte. Puede haber otra complicación como contaminación bacteriana, lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, hemólisis no inmune, hipotensión que se asocia a citoquinas, especialmente la bradicinina. Aquí les tengo esta tabla también, que está también en secretos de anestesia para que ustedes la analicen, la estudien y se la aprendan. Aquí tenemos una reacción, mire, anafiláctica o anafilactoide. Mire, se da en minutos. La contaminación bacteriana derivada del hemático en minutos. La reacción transfusional hemolítica en minutos. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Ahí están. ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, en esta de la lesión pulmonar aguda hay edema pulmonar.
no cardiogénico, cosa que no hay en los demás. Entonces son características que cuando se les pregunta en el examen deben de aprendérselas. ¿Qué diferencia tiene cada una de las lesiones provocadas por una transfusión o de las complicaciones? Ahora, ¿cuál es el tratamiento ante un shock? Bueno, adrenalina, dopamina, aminofilina, salbutamol, difenhidramina. Las dosis, bueno, las pueden encontrar en cualquier libro. Ahí la tenemos, 0.01 miligramos por kilo de adrenalina, de dopamina, indicada para el tratamiento de la hipotensión que no responde a la expansión de volumen, de 5 a 15 microgramos por kilo por minuto. Paciente está en el show, ¿verdad? Aminofilina, ya dijimos que comienza puede presentar un broncoespasmo. Pues hay que dar salbutamol, nebulización de 1 gota por kilo por dosis, o lo pueden colocar al circuito y dar unos 20 sprayazos. La difenhidramina para el tratamiento de la urticaria o la angioedema. Y por supuesto esteroides, ¿verdad? El oxígeno siempre, estos pacientes, si entra en un shock, coma, pues hay que entubarlo. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas? Las reacciones adversas son varias: hipotermia, hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia, acidosis e intoxicación por citrato. Aquí tenemos las recomendaciones clínicas. Los pacientes con hiperpotasemia y alteraciones electrocardiográficas elevadas, rápida de la potasemia, función renal disminuida o acidosis significativa deben de ser tratados en forma urgente. Mire, ¿cuáles son? Los pacientes con hiperpotasemia. Ya dijimos cuánto potasio se va acumulando a partir de los días de almacenamiento. Entonces, cuando se les pregunte cuánto aumenta el potasio por día según el estado de almacenamiento de la sangre, ustedes lo van a sacar, ¿verdad? Lo tienen que ir a buscar. Ahora, hiperpotasemia con alteraciones electrocardiográficas deben recibir gluconato de calcio intravenoso. Entonces, por eso siempre que administramos arriba de 2 o 3 unidades hay que poner gluconato de calcio intravenoso. ¿Por qué? Por la hiperpotasemia. Disminuir rápidamente el potasio con insulina con solución glucosada intravenosa, agonistas o nebulizado o ambos. El potasio corporal total suele ser descendido con sulfonato de polistireno sódico. Eso sí, no estamos muy familiarizados con esto, pero con lo demás sí es muy común. Tenemos otras complicaciones como la embolia gaseosa, ¿no? En casos graves, pues se debe de realizar una transfusión lenta de calcio. ¿Cuáles son los dos componentes que tenemos en los hospitales? Generalmente el cloruro de calcio o el gluconato de calcio. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambia su cantidad de miligramos. El gluconato de calcio, pues siempre las dos son ampollas de 10 ml, las dos son al 10%, lo único que el gluconato tiene 93 miligramos y el gluconato es el triple, ¿verdad? 272. No debe administrarse a través de la vía de acceso usada para la transfusión porque ¿qué va a provocar? Como lleva calcio, va a provocar coagulación. Las infecciones transmisibles pueden ser virales, bacterianos o parasitarios. Es que hay que tener cuidado. Ya vimos todas las complicaciones que también requiere el uso de plasma en los pacientes. O sea, no es tan que aunque se considera que es un tratamiento muy alentador en este tiempo, pero implica muchas reacciones que puede provocar. Y entre ellas, pues, estas complicaciones de origen viral, bacteriano o parasitario, si no se toman las diferentes medidas. Y aquí tenemos estos 3 personajes, pues, que han sido infectados. No sabemos, ¿verdad? Si ha sido por una reacción, pero el hecho de que sí están infectados. ¿Qué grupo sanguíneo debería usarse ante una situación de emergencia? Bueno, esa es la primera pregunta que nos hacemos. Y si no hay sangre de este paciente, del grupo de este paciente, ¿qué le podemos poner? Bueno, aquí dice el ORH negativo.
Pero no hay ORH negativo. ¿Le puedo poner ORH positivo? Vamos a ver, ya se nos olvidaron las niñas, tal vez ya se durmieron. Catherine. Fíjese que yo, bueno, en el hospital Rosales vi que sí, siempre le ponían más que todo, ORH positivo. Y eso lo estuvimos hablando con el Pacheco. Y me dijo, bueno, estuvimos platicando y me dijo que más que todo, el ORH negativo, ese se tiene como, reservado para pacientes que en realidad, es necesario ponerle ese tipo de sangre. Ajá, las otras niñas están de acuerdo en ponerle. Sí, licenciado, yo leí que era necesario, o sea, siempre el RH negativo, pero por el caso de en el que el país o en el banco de sangre no suele haber mucho, entonces solo se utiliza en el caso que realmente lo necesite o no haya otra opción, pero si no, sí era mejor el RH positivo. Muy bien, ahora va con más complicada. Si yo soy O negativo, ¿me pueden poner O positivo? ¿Quieren? Si usted es O O negativo, negativo. no, No, entonces me no, muero. porque el O negativo solo puede recibir sangre del O negativo. Y entonces me O muero. sea, el O negativo es el donador universal, ¿verdad? Porque El ese O va a carecer negativo de... es el... El O Catherine, negativo... No, espérame. Ahorita creo que me he confundido. El O negativo es el que puede recibir de todas, creo. puede Porque recibir. ese no tiene anticuerpos en sus eritrocitos. Puede Entonces, recibir. por esto es que... O sea que yo soy O, puedo recibir Pero, A, B, AB. no, siento que ya me confundí. Vale, otra vez, espérame. El Ahorita le negativo es digo. el que, El O negativo es el donador universal. Este le puede dar a todos, No pero recibir, ¿verdad? este solo puede recibir del mismo O negativo. Que era lo que le estaba diciendo al inicio. Morena, Porque este no va a tener antígenos en su eritrocito. morena, Por eso es que puede donarles. morena. Sí, dígame. Yo soy O negativo, ¿me pueden poner O positivo? No, no se puede. A No se los puede. pacientes que son O negativos solamente pueden ponerle O negativo. Y es precisamente por la escasez de este tipo de sangre que se reserva a, como decían las compañeras, a casos de extrema urgencia, Pues sí, yo soy extrema pasarle a este urgencia. tipo. Ujú. Rina todavía no logró, se salvó. Mayra, Sí, licenciado, como les estaba diciendo, en el caso del positivo sí se puede. En el caso del negativo dice que solo que sea extrema urgencia se utilizaría porque hay muy poco. Entonces, en su caso, si usted tiene una extrema urgencia, claro que tiene que poner, pero sería negativo. sí se puede poner, pero este paciente después debemos de mandarlo a tipear, ¿verdad? Para ver si no le hemos sensibilizado. Entonces eso está incluso en el código rojo. En el código rojo ya habíamos hablado de que un paciente de repente es O negativo, ¿qué hacemos? ¿La dejamos morir? No, hay que ponerle sangre. Y le podemos poner O positivo, ¿verdad? ¿Que la podemos sensibilizar? Sí, la podemos sensibilizar. ¿Y qué sangre le vamos a poner después de que me han mandado las 2 o 3 unidades O positivo? ¿Le voy a volver a poner una O negativo? ¿Sí o no? Catherine. pues yo diría que sí se le puede poner la O negativo. No negativo. Keren. También pienso que sí se le puede poner.
No, no se le puede poner porque es necesario mandar una prueba cruzada a fin de si no la hemos sensibilizado. Y si no, hay que ponerle la anti-D, que es una vacuna que se le pone incluso a las mujeres que son O negativos. No sé si querés complementar, Pacheco. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que acaba de decir Elic. Entonces, cuando porque estaba leyendo acerca de la paciente embarazada que tiene, que el feto y ella tienen tipos diferentes, entonces, sobre la sensibilización que se da, entonces la solución sería el anti-D que usted menciona, en ese A caso. todos los pacientes que son O negativos se les pone una anti-D. Si no, va a provocar una hemólisis y se va a morir ella y el feto. Se va a salir macerado. ¿Verdad? Por eso entonces hay que tener cuidado con el hombrecito que se consiga. Bueno, de aquí tenemos otros dos ejemplos. La Mayra Chávez, de 32 años, sufre insuficiencia renal desde hace 3 años a causa de una transfusión que no era de su tipo de sangre. Mire, es madre de 3 hijos. ¿Quién tuvo el error de haberlo transfundido? Bueno, en este caso, si es en Rosales, nosotros son los anestesistas, son los encargados de la transfusión. Allá en Soyapango, el anestesista son los encargados de transfusión. En maternidad son los anestesistas. Muy pocos hospitales, quizás son en el seguro, quizás sí son los de laboratorio, ¿verdad, Pacheco? Sí, también en el Hospital Rosales los laboratorios son los encargados de transfundir, pero en sala de operaciones somos nosotros, porque nosotros somos los que decidimos en qué momento lo vamos a transfundir. Ah, muy bien. Bueno, entonces, aquí tenemos entonces esta paciente que hace 3 años tuvo que ser ingresada en el hospital de Sonsonate por un fuerte dolor abdominal. Los médicos la intervinieron por apendicitis, pero cuando abrieron la cavidad se percataron que uno de los ovarios estaba sangrando, por lo que se le extirpó el apéndice y el ovario, lo que generó una pérdida masiva de sangre, por lo que decidieron transfundirla. Mire lo que recuerda la paciente. A ratito de haber puesto la sangre comencé a sentir como mucho frío y pegaba unos grandes brincos en la cama. Eso era horrible, bien feo. Expresa esta mujer según comenta Mayra. Al momento de la transfusión, su hija mayor y su mamá llegaron a visitarla. Al darse cuenta que los síntomas de los síntomas, las mujeres llamaron a los médicos por ayuda. Sin embargo, estos insistían que no le pasaba, que era normal, que lo que pasó normal. A los minutos mi piel se comenzó a poner morada y yo sentía que me moría. Al percatarse que ella empeoraba, los médicos del hospital de Sonsonate decidieron retirarle la sangre que le estaban administrando. Hasta ese momento, ni Mayra ni su familia sabía lo que estaba sucediendo. La transfusión equivocada del tipo de sangre le estaba marcando de por vida. Cuando hicieron una transfusión le suministraron sangre que no era de su tipo. Le pusieron un tipo A, siendo ella O RH positivo. Por lo tanto, la sensibilizaron. Mayra recuerda con tristeza que la mantuvieron sedada por muchas horas. Al despertarse le dieron ganas de orinar, pero como se encontraba muy débil no podía levantarse y a rastras llegó a llegar hasta el baño. Ahí se dio cuenta que estaba orinando sangre y se desmayó. Cuando despertó, ya estaba en el ISSSTE de San Salvador. Ya la había recibido Pacheco. En este centro asistencial le realizaron una hemodiálisis. De lo que me enteré tiempo después es que los riñones ya no me funcionaban, porque la transfusión de sangre que me habían hecho que no era de mi tipo y que eso me había causado todos estos daños. Explica aún sin saber cómo fue posible que ocurriera esto. Las complicaciones han sido interminables y cada vez ponen más en riesgo la vida de Mayra. Debido a esto, ella ya sufrió incluso 2 paros cardíacos y ha quedado medicada de por vida por la insuficiencia renal crónica que se le desarrolló. Asimismo, Mayra asegura que debido a sus cambios físicos y emocionales, su matrimonio de 6 años terminó en separación. Miren qué hombres más desgraciados. Y aquí podemos tener para que ustedes puedan seguir revisando el caso, a ver si ya se murió o cómo sigue esta señora. Todo por no haber leído bien qué tipo de sangre era este paciente. Entonces las personas que leen viven menos, o sea, espero que ustedes sean de eso, menos engañadas, menos reprimidas y menos inseguras. Esta clase pues va a entrar a lo que es en el parcial, así es que por favor traten de leer lo que se les ha dicho.
Comentario, Pacheco. Como el caso ese que estábamos revisando, el equivocarse en una transfusión sanguínea, pues va a repercutir no solo en el momento quirúrgico, ya lo mencionaste vos, sino que para toda la vida, ¿me entiendes? Entonces, mi consejo es tener en cuenta y ser más, ¿cómo se llama?, seguros en una transfusión. Algunas veces, por quererle salvar la vida a un paciente, solo nos dedicamos a utilizar este tipo de hemoderivados y sin saber que al final podemos también mandarlos a, a- a pasar enfermos toda su vida, ¿me entiendes? Si es que no mueren. Si es que no se nos muere en el acto, si es. Así que comentarios. Mayra. Mayra. Sí, diga. ¿Qué porcentaje de oxígeno es transportado por la hemoglobina desde los pulmones a los tejidos? Porcentaje de oxígeno. No me acuerdo. Keren. Si no mal recuerdo, es alrededor del 95% porque un porcentaje de este oxígeno se queda en la circulación pulmonar para estar oxigenando siempre los tejidos pulmonares y todo lo del pulmón. Y el otro porcentaje es el que se va al cuerpo. Bueno, de investigación. ¿Con qué parte de la hemoglobina se combina el oxígeno? Con la oxihemoglobina. Con la oxihemoglobina. Bueno, de investigación. ¿Qué es la saturación porcentual de oxígeno? Para todo el grupo. Bueno, de investigación. Cada gramo de hemoglobina se puede unir ¿a cuánto de hemoglobina? ¿Cuánto de oxígeno se puede unir a cada gramo de hemoglobina? Se refiere a la unión que va a tener o sea, de las 4 unidades del oxígeno que va a captar o cómo, porque si no le logro entender la pregunta. Porque como recordamos que van a haber los grupos hierro, ¿verdad? Los grupos férricos, y el hierro va a estar uniéndose con la hemoglobina y de esta manera es que va a Por tener eso, las 4 cadenas y ahí van a ir los 4 oxígenos. sí, pero cuando te dice hemoglobina se está refiriendo a todo. Cuando te dice cuánto de oxígeno se puede unir por cada gramo de hemoglobina. Imagínate, ya está, ya hicimos un ejercicio y ya se les olvidó. Eso le iba a decir. 1.34. 1.34 ya lo habíamos dicho. Sí. Ajá, 1.34. ¿Cuánto aporta una unidad de glóbulos rojos? Aporta de 1 a 1.5 gramos por decilitro a la hemoglobina. O sea, eso incrementa un paquete globular. Si ya dijimos que ni la hemoglobina ni el hemotócrito
por sí solo son una indicación de transfundir, ¿cuáles son las indicaciones para transfundir? Ya dijimos que El puedo nivel de tener 9 de... sangrado, hola, Ajá. o sea, lo que ha sangrado el paciente, también la oxigenación que se está dando en los tejidos, porque eso dijo usted que era como lo principal, la oxigenación de los tejidos, y también cuánto ha sangrado el paciente. Ujú. Bueno, entonces recuérdense, ya les dije, lo primero que es necesario tener en cuenta es la oxigenación tisular. Ya dijimos que ese es el principal factor. 2, el transporte de oxígeno. Y 3, el consumo de oxígeno. Eso que no se les olvide. Pacheco, terminamos ya. Sí, sí, ya no hay comentarios o preguntas. Concluimos hasta acá. Bueno, entonces la otra semana vamos a ver si el ingeniero le sube el examen. Les voy a avisar con unos 3 días de anticipación. Espero ya hayan leído las revistas que les mandé. Es una información bien importante. Estudienlas. Bueno, en vista de que nadie pregunta, pasen buenas noches y primero Dios, pues que no se vayan a contaminar, y si nos contaminamos, pues que salgamos adelante. Descanse. Vemos, Pacheco. Ok, buenas noches. Es un gusto siempre acompañarlos, aportarles un poquito de lo que hacemos. Y tengan mucho cuidado, tengan muchas precauciones, extremen sus medidas higiénicas. Aquí en los hospitales, pues, están contaminándose muchas personas. Así es que si ustedes son una de ellas, pues espero que